Comarca y Empresa. Nos visita en Comarca y Empresa el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Hay muchas cosas buenas por las que es conocida Xàtiva y yo quiero que hablemos de ellas. Lo vamos a hacer, pero creo que hay que empezar por la situación del ayuntamiento. Después de 20 años de gobierno de Alfonso Rus y de su escándalo al frente de la Diputación de Valencia, las últimas elecciones las ganó usted, encabezando la lista del Partido Socialista. Queremos saber cómo se ha encontrado el ayuntamiento. Bueno, pues nos hemos encontrado una situación ciertamente compleja y complicada. Nosotros una de las primeras medidas que tomamos cuando entramos a gobernar fue, en este caso, el realizar una auditoría donde hiciéramos pública cuál era la situación en la que nos encontramos el Ayuntamiento de Xàtiva. Y esta auditoría pues arrojó una deuda acumulada entre deuda comercial, deuda bancaria, deuda a proveedores, etcétera, etcétera, que superaba los 25,2 millones de euros. De un presupuesto total que tiene el Ayuntamiento de Xàtiva aproximadamente que está en el entorno de los 23, 24 millones de euros. Es decir, la deuda que nosotros teníamos o que tenía la ciudad por habitante estaba en el entorno de los 860 euros por habitante. Y bueno, y desde el primer momento nos decidimos a que esta era la primera de las situaciones que teníamos que abordar y bueno, empezamos a tomar medidas de austeridad en el gasto y empezamos a tomar medidas para poder dar solución a esta situación, junto con la ayuda de las administraciones públicas valencianas, que todo hay que decirlo, que gracias a ese fondo de cooperación municipal de la Diputación de Valencia y de la propia Generalitat, pues hemos trabajado intensamente y hemos reducido la deuda, en este caso la deuda bancaria, en más de 10 millones de euros. De hecho, la intención es que acabemos el 2018 y empecemos el 2019 con una deuda bancaria que estará en el entorno de los 8 millones de euros, con lo cual estaríamos hablando de una deuda que pasaría de los 860 euros habitante a los 275 euros habitante en tan solo 4 años. Han reducido la deuda municipal en 10 millones, pero han pedido un préstamo bancario para financiar inversiones. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo se compatibiliza una cosa y la otra? Bueno, sencillo. Al final de lo que se trata es de amortizar más que pides. Y entonces eso es lo que hemos hecho. Básicamente hemos amortizado más cantidad de préstamos que teníamos de los que estamos pidiendo. Lo que hemos hecho en los 2 primeros años de legislatura, es cierto que la capacidad inversora del ayuntamiento en estos 2 primeros años ha sido reducida. De hecho, bueno, pues incluso en el año 17 hemos tenido que hacer préstamos todavía para pagar sentencias judiciales que teníamos en contra, porque en esta legislatura pues ya llevamos aproximadamente 6 millones de euros pagados en indemnizaciones y en sentencias judiciales en contra que venían de la gestión de los gobiernos anteriores. Por tanto, lo que hemos hecho en este ejercicio, en el 18, es hacer una apuesta importante por la inversión con más de 3 millones. Para eso, dado que la situación económica del ayuntamiento ya estaba por debajo del 50%, podíamos pedir préstamos para poder hacer obras y hemos pedido un préstamo de 1,6 millones de euros y aún así seguimos reduciendo el endeudamiento porque bueno, pues el plan de pago y de reducción de deuda que construimos en su momento, pues así nos lo va a permitir y a pesar de pedir 1,6, pues vamos a reducir la deuda este año en 2 millones. Por tanto, en el global seguimos reduciendo la deuda. Creo que el tipo de interés es del 0,48%. No sé si se plantean refinanciar los otros préstamos. Sí, de hecho es una de las medidas que hemos tomado porque al final, gracias al precio tan bajo del dinero que tenemos en este momento y también a que, bueno, pues es cierto que las entidades financieras han respuesto a nuestra petición, hemos podido refinanciar prácticamente el 100% de la deuda y disminuir de una manera importante los intereses que estamos pagando. Aproximadamente la disminución está en el entorno de los 200.000 euros anuales. Hablan de reducir la deuda sin que se reduzcan los servicios y sin que se amplíen o se aumenten los impuestos. Explíqueme el milagro de los panes y los peces. Bueno, no está el milagro. El milagro, en definitiva, es reducir los gastos superfluos, que habían una cantidad importante, hacer que las empresas compitan cuando entran a trabajar con la administración. Creo que era importante poner en marcha procesos de contratación abiertos en los que las empresas pudieran competir entre ellas y que no hubiera empresas favoritas por parte del ayuntamiento, que al final lo que provocaba era un incremento de los costes de cualquier inversión que se podía, o cualquier obra o cualquier servicio
que se podía hacer. Y después de esto, y siguiendo con ese rigor económico, pues mejorar, hacer que la situación económica o favorecer de alguna manera que la situación económica de la ciudad fuera positiva, estar muy pendiente de los ingresos. Nosotros teníamos un nivel de ingresos bajo y hemos trabajado mucho para poder conseguir que todo lo que presupuestábamos, pues prácticamente ingresáramos aproximadamente en un 95%, que es el nivel de ingresos que estamos teniendo frente a lo que preveemos, con lo cual ese milagro, junto con las ayudas de las administraciones públicas valencianas, que el compromiso desde el primer momento ha sido claro en cuanto al trabajo para aportar fondos para reducir ese endeudamiento, pues nos ha llevado a esta situación, como tú bien dices, sin disminuir los servicios y sin incrementar, sino más bien bajando uno de los impuestos más gravosos de la ciudad, que era en este caso la contribución urbana, el IBI, que ha bajado un 15%. Se ven beneficiados, entiendo, también por el ciclo económico, ¿no? Efectivamente, porque además es lógico y normal que la situación económica ha mejorado a nivel global, y nosotros esto lo estamos notando también a la hora de vengar los impuestos correspondientes y de recibir las aportaciones correspondientes por parte del Estado. Hemos comenzado esta entrevista hablando de Alfonso Rus. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también de su partido, habla siempre de la hipoteca reputacional de la Comunitat Valenciana. ¿Tiene también esa hipoteca Xàtiva? Bueno, yo creo que sí. Evidentemente, no en la ciudad, no en la comarca, pero sí cuando el entorno ya es más próximo a la ciudad de Valencia o más próximo incluso a la capital de España, Madrid, pues sí que es cierto que esa hipoteca reputacional la tenemos y que estamos trabajando desde el primer momento con un plan de promoción de la ciudad externa para intentar cambiar esa hipoteca y que se nos conozca por cuestiones positivas. No obstante, pues es evidente. Yo cuando entré de alcalde, a los 2 meses tuve la primera de las visitas de la UCO a la ciudad, después detuvieron al anterior alcalde, después la UCO volvió a visitar el ayuntamiento de Xàtiva y en definitiva pues los temas relacionados a la antigua gestión y a la corrupción de la anterior gestión supuestamente pues han sido una realidad y hemos sido noticia a principios del 2015 y en el 2015 por esas situaciones, pero es bien cierto que nuestra ciudad tiene otros elementos patrimoniales, culturales, turísticos, que es lo que estamos intentando promocionar para superar esa hipoteca, para poder pagar esa hipoteca. Los primeros meses de gestión fueron de levantar alfombras. Sí, claro, sin ninguna duda. Era la situación del ayuntamiento, era conocida en parte, pero es cierto que desde el primer momento hasta prácticamente el principio del 2016, que fue cuando publicamos esta auditoría, nuestro trabajo básicamente fue el de conocer cuál era la situación de partida y además hacerlo público para que todo el mundo fuera consciente de dónde partíamos y cuál era el trabajo que teníamos que hacer y cuál era la situación en la que había quedado nuestro ayuntamiento después de 20 años de gobierno de Rus y del Partido Popular. Xàtiva tiene otras muchas cosas, lo decía usted, lo comentábamos al principio, vamos a hablar de ellas. Han fijado ustedes como uno de sus grandes objetivos la reactivación económica, hablábamos del ciclo económico hace un momento, y también la creación de puestos de trabajo. ¿Qué han hecho en ese sentido y cuál ha sido el resultado? Bueno, evidentemente nosotros somos plenamente conscientes de que el papel de las administraciones públicas no es la creación de puestos de trabajo de forma directa, pero no obstante nosotros sí que hemos podido implementar diferentes programas y diferentes proyectos que con la ayuda, en este caso ayudas europeas y demás, pues estamos en el entorno de 300 puestos de trabajo creados en el ayuntamiento. ¿Qué hemos hecho? Pues en algún caso, como hicimos al principio de legislatura, las subvenciones que recibíamos de la Diputación o las inversiones que teníamos que hacer financiadas por la Generalitat, lo que hacíamos era un programa de gestión directa de esas subvenciones y por tanto esa inversión la hacíamos a través de personal del ayuntamiento contratado al efecto. ¿Vale? Para eso pues creamos bolsas de trabajo y pusimos en marcha este plan de sostenibilidad de infraestructuras que la verdad es que ha dado un muy buen resultado. Después hemos implementado otro proyecto que es el programa de inclusión para la gente que era una gran consumidora de los recursos o de las ayudas de bienestar social y cambiábamos esas ayudas por un puesto de trabajo en jornada completa, con un seguimiento, con un tutor, que además les obligaba a que determinados hábitos que tenían en su vida, pues tuvieran que cambiar. El tema de, por ejemplo, llevar a los niños a la escuela, que los niños que sus hijos tuvieran unas ciertas condiciones y que ese dinero que destinábamos
para pagar ese trabajo, pues que tuviera además una repercusión directa en su mejora de la calidad de vida. Esto ha dado buen resultado, son casi 100 personas las que hemos integrado en este programa de inclusión y una parte importante de ellas ya no son consumidores de las ayudas de bienestar social, sino que han encontrado un trabajo, que es de lo que se trataba, de darles esa oportunidad que el mercado laboral no les daba, por la edad, por la situación económica, porque entran en un ciclo, en este caso, un bucle de falta de inclusión en la sociedad y necesitan esa mano amiga que es el ayuntamiento. Y finalmente, gracias al programa Avalem Joves Plus, que en este caso, pues como contratos directos del ayuntamiento, vamos a contratar a más de 100 personas. No obstante, somos conscientes, como he dicho al principio, que no es nuestro trabajo la creación de ocupación y lo que estamos es trabajando codo con el sector empresarial local para mejorar sus condiciones, para, dentro de nuestras posibilidades, ayudarles en cuanto a lo que son situaciones de las infraestructuras en los polígonos industriales. Tenemos en marcha ayudas de mejoras a los polígonos industriales, modernización de las empresas, en definitiva diálogo directo con el sector empresarial de la ciudad para que sus reivindicaciones y sus necesidades sean atendidas por el ayuntamiento en la mesura de nuestras posibilidades. Es una localidad eminentemente de servicios. Hablemos de los sectores productivos dentro de la economía de Xàtiva. El comercio tiene muchísima importancia y no es un buen tiempo para el comercio de proximidad. Cierto que no lo es porque la situación económica global y la dinámica de consumo global pues llevan a otro tipo de formatos a la hora de consumir, y es cierto que en ese sentido sí que nuestra ciudad necesita todo el apoyo posible y nuestro comercio de proximidad también, y estamos trabajando con ellos para intentar buscar aquellos elementos de mejora, de modernización, de ayuda. Hemos puesto en marcha, sin ir más lejos, pues diferentes programas y proyectos para intentar modernizar en la mesura de las posibilidades el comercio de proximidad, pero es cierto que es el sector que más modernización o que más trabajo requiere en el momento actual. Sin embargo, el tema de industria está funcionando bien en la ciudad y esperemos y deseemos que la situación vaya mejor, porque sí que es cierto que el comercio, por ejemplo, en las zonas industriales, en las zonas de centros comerciales y demás, hay un crecimiento importante. Y hemos de hacer apuestas decididas por este crecimiento, y en esas estamos, y está dando buenos resultados porque son cada día más los comercios que se implantan en la ciudad e intentamos que se consoliden y que se mantengan. Han presentado hace muy poquito una tarjeta de fidelización de los comercios de proximidad, de los comercios de Xàtiva. No sé qué resultados esperan, porque es verdaderamente difícil, ¿no? Esto finalmente lo que pretende es que los habitantes de Xàtiva compren en los comercios de Xàtiva. Sí, sobre todo los habitantes de Xàtiva, y nosotros vivimos básicamente de la gente, no solo de Xàtiva, sino de la gente de nuestro ámbito de influencia, que no es nuestra comarca natural, porque es tanto una parte de nuestra comarca como la comarca de la Canal de Navarrés, una parte de la Ribera y otra parte de la Vall d'Albaida. Evidentemente, todas aquellas medidas que vayan impulsadas y ayudadas por en este caso por el sector comercial de la ciudad, porque esta ha sido una iniciativa que hemos tomado con una de las dos asociaciones de comerciantes de la ciudad, pues es una medida positiva y en eso estamos. Tenemos ayudas para la implantación de nuevos negocios, tenemos ayudas para el alquiler de naves industriales y tenemos diferentes programas que estamos trabajando y que, esperamos y vemos que van mejorando la situación. Sin ir más lejos, este fin de semana también hemos impulsado una feria del automóvil en nuestra ciudad, porque es cierto que el sector del automóvil en Xàtiva es importante y que además desde hacía 6 años que no se hacía esta feria del automóvil y por parte de otra de las asociaciones comerciales de la ciudad se ha querido impulsar este proyecto, y nosotros satisfechos porque al final el hecho de que haya ilusión por hacer una feria y por crear eventos de este tipo, lo que indican, o esto es un síntoma claro de que hay una mejora económica, y esto hace que el sector empresarial tenga ganas de hacer más cosas y tenga ganas de hacer apuestas decididas por la ciudad, como ha pasado este fin de semana. También hay industria, principalmente dedicada al papel, al cartón, a los componentes eléctricos y a las arcas fúnebres. ¿Cuál es la importancia para la economía de Xàtiva de esa industria?
Bueno, la importancia es elevadísima porque entre 3, 4, 5 empresas aproximadamente